En los países africanos, por ejemplo, las estadísticas dicen que solamente en los países africanos el 35% habla francés. Y el inglés, en las colonias inglesas, que tienen un 20 y pico de países, hablan el 28% inglés. ¿Me explico? No lo hablan. Pero claro, todos estos datos no son tenidos en cuenta por el rey de España, Felipe VI y el papá de él, que está acá en el cuadro, ¿no? Ni por el Instituto Cervantes, que nos hablan solo de 460 millones de hispanohablantes, aceptando para colmo que es la segunda lengua detrás del inglés. Indignos representantes tiene nuestra lengua. Un estudioso venezolano de la lengua, Carlos Leáñez, que ha grabado muchos videos sobre la lengua, que fue invitado a peronar en Madrid, nos habla de 500 millones y se come gratuitamente por indolencia 80 millones de hispanohablantes. Cuando uno dice que el castellano lo habla menos gente que el que los habla, lo que comete es una injusticia con los que quedan afuera. Se cae de mano. Además, el español es la base de las lenguas criollas como el chabacano, en Filipinas, en el Caribe, en Curazao, todas esas islas. Todo se habla castellano. Se habla todo castellano. El palenquero en Colombia, el chamorro en las Islas Guam. La isla Guam fue la isla que entregó por los pactos de París España cuando perdió frente a Estados Unidos. El castellano, bueno, se habla una cantidad pero es lengua administrativa en California, Texas y Nuevo México. Uno va y puede hacer un trámite jurídico en castellano. Y en lengua significativa en Marruecos, Camerún, Argelia, Australia, Canadá, Jamaica, Polonia, Noruega, Nueva Zelanda y Suiza. El tagalo incluye en su abecedario la ñ, la L y la R y la CH del español. Para muestra basta un botón. Todo esto lo tengo experimentado, no es que estoy... ¿Cómo está? ¿Cómo se dice how are you en inglés, no? En tagalo, ¿cómo se dice? ¿Cómo está? ¿Cómo se dice puerta? Puerta, cama, cama, ventana, ventana, casa, casa. Ay. Los filipinos son 110 millones de habitantes. El Instituto Cervantes dice que no hablan nada más que 4.900 personas. Está en el traste. No queda otra explicación de enojarte. No hay que enojarse. Este instrumento poderosísimo de nuestra lengua es atacado por el imperialismo internacional del dinero, que busca socavarlo con estupideces como el lenguaje inclusivo, para hablar de todes y de compañeros y compañeras, y de mexicanos y mexicanas. Todo retruécano, cuando la economía de la lengua es la riqueza de la lengua. Yo me voy de la conferencia, pero tengo que parar 3 horas. Borges, con el cual no coincido, me dio un parapeto a la mediocridad. Le juega a André Malraux una apuesta. Malraux era el ministro de Cultura de Gaulle. Era absolutamente independiente, no iba al ministerio, no le daba bola. Le juega una apuesta y dice, no, en castellano, yo puedo escribir este cuento de Edgar Allan Poe en castellano con menos palabras que en inglés. Porque la riqueza de la lengua está en la concisión de la lengua. Y escribió, no va, porque yo lo intenté, es más posible. También. Y escribió Borges el cuento de Edgar Allan Poe con menos cantidad de palabras. ¿Por qué? Porque el castellano es una lengua que se viene, por así decir, refinando de siglos. Entonces tenemos miles de expresiones, que por supuesto que ahora no las usamos porque ahora que decimos, boludo, ¿qué hace boludo? ¿Qué tal boludo? La cosa, qué cosa, tal cosa, la cosa, pero bueno, lo lamento mucho. Pero el castellano tiene sustantivos para cada situación. Tiene verbos
que marcan matices, pequeños aspectos que no lo tiene la sociedad. Esto es interesante, pero la lengua depende de quién, de los hablantes, que somos nosotros. Este instrumento poderosísimo se maltrata cada vez más. Algunos estudiosos nos hablan de bilingüismo vertical y cosas por el estilo, donde sostienen que el inglés es el sistema lingüístico mundial alrededor del cual giran todos los otros idiomas. Nada más falso. Puede que 1.000 millones de personas se comunican en inglés al estilo de Tarzán, pero solo 350 millones lo hablan. Es decir, que hay 650 millones de personas en el mundo que lo usan, pero que no lo hablan. Nosotros lo usamos, la cantidad de todos nosotros que estamos acá, si queremos pedir un vaso de agua, vamos a decir, deme un vaso de agua, water. No nos vamos a morir de sed por no saber inglés. ¿Pero qué es? Es para comunicar. Es una función elemental de la lengua. Pero no es que uno la habla. Uno no puede expresar los sentimientos hablando esa lengua. Y dice Jacobo Mikanowski, que es un gran estudioso de la lengua polaco, el inglés es aspiracional, el billete dorado al mundo de la educación y el comercio internacional, el sueño de un padre y la miseria de un estudiante, el que separa a los que tienen de los que no. Es ineludible. El lenguaje de los negocios globales, Internet, la ciencia, la diplomacia, la navegación estelar, la patología aviar, y donde quiera que va, deja tras de sí un reguero de muertos, dialectos aplastados, lenguas olvidadas, literatura destrozada. Claro, dice, es terrible. Pero, ¿y cómo? Pero como con el castellano, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si nosotros no tenemos una política internacional de la lengua, no hay ningún país en el mundo que tenga una política internacional de defensa y difusión del castellano. En el mundo. Y somos 22 países de lengua oficial. Nadie. ¿Y quién lo defiende al español? Nadie. ¿Quién lo defiende? Los hablantes. Los hablantes no se dejan colonizar. Los hablantes, ¿quiénes son los hablantes? Los pobres, los que van a buscar trabajo a Estados Unidos, los soldados de Cuba que fueron a Polonia. ¿Se acuerdan cuando Castro explotaba el marxismo como revolución? En Angola, por ejemplo, hablaban portugués. Hay un montón de gente que, bueno, también habla castellano. Los soldados, porque los soldados hablaban después con la polaca, y me dice un profesor polaco, me dice, no, acá debe haber por lo menos 1 millón como mínimo ¿cómo se llama?, de hablantes hispanos. ¿Por qué? Pero ¿quién fue? Había que buscar y caer en la cuenta que eran los soldados cubanos. Claro, los soldados cubanos, como todos los soldados, ganará el mango como puede. Y los que van a Norteamérica, ¿quiénes son? ¿Vamos nosotros a Norteamérica? No vamos. Yo cuando me recibí estaba en la Sorbona, salgo de ahí, vino un tipo de Norteamérica, Universidad de Roque, acá tiene un contrato, profesor, venga. Digo, mire, yo no hablo inglés, yo lo puedo leer. No, usted no se haga ningún problema. Nosotros le ponemos un contrato, le digo, mira, el día que vaya a Norteamérica, cuando ya me había recibido en el 5 años, cuando los ingleses nos devuelvan a Malvinas. Que nosotros no tenemos necesidad de ir a pucherear a Estados Unidos. Bueno, hay 55 millones de hispanohablantes. Pero ¿qué pasó? Antes, los inmigrantes, cuando iban a Estados Unidos, los padres le pegaban al chico porque hablaba castellano. Le pegaban. Y el pibe, digo, como si hubieran sido de la edad mía, de mi padre. Iba a mi papá, vamos a rebuscarnos a Estados Unidos. Hay un auto, ¡pah! No me hables gringo.
No me hables, no, me duele la cabeza, no me hables en castellano, háblame en inglés. Le pegaban para que hablara en inglés. Pero ¿qué pasó? Hubo un cambio en el comercio muy importante. Se demandan en Estados Unidos personas bilingües que personas monolingües. Tienen más posibilidades de trabajo. Entonces, el español, a pesar de la política norteamericana, se impone más. ¿Por qué? Porque son bilingües y tienen más fuentes de trabajo. Y eso no lo para nadie, porque ganan plata hablando la Castilla. ¿Me explico? Bueno, después está el otro tema, que es la resistencia. Que tiene que ver con nosotros, ¿no? Con nosotros, todos, porque todos acá hablamos castellano. Y tiene que ver a mí con la resistencia, que es la mayor preferencia que tenemos nosotros de nosotros mismos. Nosotros somos gente, cuando estamos bien, estamos serios, allá disculpen que no lo veo, me pusieron un redondel blanco acá que no veo nada, pero cuando estamos bien, estamos contentos, estamos tranquilos, nosotros nos preferimos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué nos preferimos a nosotros a nosotros? Por un principio fundamental, que a mí me enseñaba mi padre y que a su vez se lo habrá enseñado a él otro, el abuelo de él. Naides es más que Naides. Así decía. Naides, dijo, Naides es más que Naides. Usted no es más que nadie, pero menos tampoco. Naides, este es el grito profundo. El grito profundo de Argentina es ese. Naides es más que nadie. Hablan, incluso a mí me han hablado. Yo les cuento una experiencia que tengo de medio siglo. No es que nací ayer. Me dice, estando en España, dice, pero Argentina tiene esa capacidad, tiene poder imperial, me decía un profesor que murió, Dalmacio Negro, pero abuela, yo te escucho a vos y me doy cuenta que Argentina tiene poder. No, vos me escuchás a mí, todos somos así, todos somos así en Argentina. Nadie es más que nadie. Nosotros somos, lo que nos caracteriza, ¿qué es? La irreverencia. Nosotros somos irreverentes. No nos casamos con nadie. Esa irreverencia, ese nadie es más que nadie, les hizo temblar la pera a los burócratas de Bruselas cuando quisieron sacar la ñ de las computadoras. Quisieron, ustedes no sé si se acuerdan, hace 10, 15 años, quisieron sacar la ñ y no la sacaron. Le dijeron de todo, le fueron a amenazar, le tiraron piedras, le hicieron un... No, qu'est-ce que tu penses? Non, pas possible, mais pourquoi? Boludez. La ñ. Este es un dato a tener en cuenta. El otro dato que yo tengo, que anoté acá, que me encanta, el segundo dato, una experiencia personal. Yo estaba dando clases en la Universidad de Barcelona y iba a tomar desayuno, había una filipina que me servía el desayuno y viene y me dice, ay, profesor, usted ve que el Papa es argentino, el Papa es filipino. ¿Qué filipino? Andá, China, andá. Yo no soy China. El Papa me vino con el celular, ya había celular. Y me trae el celular, claro, estaba el Papa. Esto no salió en ningún diario, se los cuento yo. Estaba el Papa, le dice, llega al aeropuerto, estaban todos los estudiantes, como son todos los orientales, ordenaditos, todos los chicos, bien con el moñito, todos iguales, tiqui, tiqui, tiqui. Y el Papa le dice, cari bambini, ¿cómo andamos? ¿Qué todo? Nada. Y ahí se avivó, dice, queridos niños, ¿cuánto los quiero? ¡Ah! Explotó. Porque le habló en castellano. Y todos los chicos explotan. ¿Por qué? Porque el tagalo es casi como el castellano. ¿Y nosotros lo sabíamos? No. ¿Salió en los diarios? No. El Instituto Cervantes dice que hay solamente 4.800, no sé cuántas personas que hablan castellano. Vayan ustedes a Filipinas, van por la calle y hablan castellano.
por ahí hablan chabacano, que es hay una isla que se habla chabacán. Y ahí viene la palabra chabacán. Un chabacán, este es un chabacán, que es un hombre mal trazado, mal hablado. El tercer caso es de estos días. Ustedes fíjense, Trump, siempre, ahora Trump está en todos lados. Entonces va Trump, estaba en la campaña y hace una reunión y dice: yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo tengo que llamarles? ¿Latinos o hispanos? Yo un grito: hispanos. ¿Latino de qué? El blanco de loco tenemos de latino. ¿Me entienden? Y después el otro que se impuso, que no saben cómo explicarlo, es la arroba. La arroba de la computadora. Ustedes vieron, ese es un término. La arroba, la cuarta parte de un quintal. El signo fundamental de los correos electrónicos. ¿Quién lo metió? Y algún hispano lo metió ahí. No se le va a ocurrir a un inglés. ¿Me entienden? Algún hispano que está trabajando. Pero entonces, ¿qué es esta lengua? En nosotros. En nosotros no tiene nada que ver el apellido. No tiene nada que ver de dónde vengamos. Porque lo hispano, la lengua es aquello que envuelve a todo lo hispano. Porque es toda la cultura del Mediterráneo. Si no, ¿cómo se sentirían acá los 14 millones de descendientes de italianos? Se sentirían extraños. No es así, son tan criollos como nosotros. Y los sirios libaneses, los árabes, los franceses, los griegos, los judíos. ¿Por qué? Porque lo hispano es vehículo de la cultura del Mediterráneo. ¿Pero quién lo hizo? No sé, lo hizo Mongo Aurelio. ¿Quién lo hizo? No sé. Pero profesor, ¿usted no sabe? No, Mongo Aurelio. Usted sabe que... le pregunto un día a Perón, le pregunta, pero, y no sé, pregúntele a Mongo Aurelio, le dijo. Vamos a preguntar. No, ¿quién hizo todo esto? La lengua. Pero la lengua, ¿qué? Nosotros que somos los portadores de la lengua. Pero fíjese, y por eso Borges, en el prólogo al libro de William Henry Jackson, el libro se llama La raza púrpura. Escribe un prólogo interesante, dice, estas palabras, el Borges criollo, ¿no? Estas palabras van para todos aquellos jóvenes querencieros nuestros, no importa su apellido, y se van para todos aquellos que prefieren morir en la Argentina y no en algún lugar de Europa. Va por allí, habla del castellano y todas esas cosas. Era un gran defensor porque se daba cuenta que es el instrumento poderoso. Bueno, vamos salteando. Es decir, que nosotros tenemos una lengua que no tiene defensores, porque nadie la promueve. Es más, el Estado español promueve con cuantiosos fondos públicos el uso de lenguas regionales en desmedro del castellano. Incluso hay comunidades como la catalano-vasca, yo lo he visto en la vía pública, reemplazaron las indicaciones en castellano por el inglés. Uno, la verdad, bueno, dejémoslo ahí, no me voy a discutir contra aquello. Es que ser español es ir contra el castellano, es una verdadera ser español. Ir contra el castellano es una traición a la patria, a sus muertos. Esto no hay mucho. Dolido y pensando en esta gente, me viene a la memoria el viejo verso de Joaquín Bartrina, que decía así el poeta español: oyendo hablar a un hombre, fácil es acertar donde vio la luz del sol. Si os alaba Inglaterra, será inglés. Si os habla mal de Prusia, es un francés. Y si habla mal de España, seguro es español. Fíjense qué interesante. Si alaba Inglaterra, es inglés. Si os habla mal de Prusia, de los alemanes, es un francés. Y si habla mal de España, es español. ¿Por qué? Porque España tiene algo que lo dijo ya
un pensador, yo lo conocí, me trató muy bien, Gonzalo Fernández de la Mora, que habla del tema de la envidia igualitaria. Tiene un libro hermoso, La envidia igualitaria. Fue un gran jurista español, constitucionalista, estuvo en las constituciones del 78 y él tiene un libro que es La envidia igualitaria. La envidia no es otra cosa que desear el mal al que es feliz. Es decir, la envidia no es otra cosa que la relación con el otro para que el otro no sea feliz. Esta es la envidia, básicamente. Se envidia eso, se envidia la felicidad del otro, el bienestar del otro, el bien del otro. Y entonces eso ha hecho mucho daño. Ahora vamos a pasar a cifras. De las grandes lenguas, el indostánico o hindi es un conjunto de dialectos que es hablado por 500 millones. El bu, igual que el bu, el mandarín también. El inglés 350 millones, 1000 solo se comunican, no lo hablan. El árabe 250, el portugués 220, el bengalí 200, el ruso 150, el japonés 126, el único dato cierto debe ser este de japonés, 126, se cuentan todos los japoneses. El payamí o indoiranio, los iraníes, y dialectos 110. De lenguas maternales está primero el hindi y en segundo lugar el español, con 580 millones. Bueno, puede ser que haya 80 millones que hablen español que no sean de lengua maternal, ¿no? Como dato curioso, en Papúa Nueva Guinea, una colonia francesa, fíjense los franceses cómo se ocupan de las colonias, una pequeña isla de Oceanía con 4 millones de habitantes, hablan 830 lenguas diferentes. 4 millones de habitantes, 830 lenguas diferentes. No sé qué. Como vemos, el castellano con 580 es el más hablado, no solo en Occidente, y acá digo, sino en el mundo. Si le sumamos el portugués con 220 millones de habitantes, se transforma en la mayor masa lingüística. Los idiomas más hablados en Internet son el 25% el inglés, el mandarín el 24% y el español un 10%. El castellano enfrenta un problema crucial que es aumentar su participación en Internet. Debe mejorar sus aspectos técnicos y terminológicos. Debe crear e inventar nuevos términos, además de asumir los que le llegan del inglés. Esta es una elección urgente si queremos mantener la primacía. No podemos dejar librado nuestro destino al esfuerzo de los millones de inmigrantes de origen hispano que circulan por el mundo. Hay que ayudarlos en su tarea. Hay que invitar a los hablantes de portugués, italiano, francés y rumano que se sumen a la promoción del castellano en los organismos internacionales, porque eso va en beneficio de sus propias lenguas, dado que la comprensión del español es para ellos casi inmediata. Esto lo he escrito para los franceses, la comprenden. Le digo, ustedes tienen que promocionar el castellano, porque el francés tiende a desaparecer, y promocionando el castellano, ustedes se promocionan a sí mismos. Que es raro que no lo vean. En Brasil el español no es considerado una lengua extranjera, sino una lengua cohabitante con el portugués. La cohabitación de ambas lenguas se prueba y se ve en el hecho en las universidades de Brasil. Todos los profesores que yo he conocido, un montón de clases en Brasil, todos hablan castellano. No hay ningún profesor que me dijo, no falo castellano. No, ninguno. En Brasil lo hablan muy bien 20 millones de brasileños. En Italia, y nosotros lo sabemos, es un país, nos entendemos sin traductor. Cualquiera de que nosotros va a Italia se entiende sin traductor. Es muy difícil, podemos preguntar, no, pero muy difícil. Ellos tienen dos formas de pronunciar la E y la O, las vocales, E y O, tienen dos formas. Mientras que nosotros tenemos una sola. Pero es una diferencia menor. En Francia y Rumania es un tanto más difícil, pero no tanto como en las lenguas no romances.
Por otra parte, es incomprensible que los teóricos franceses, tan sutiles para otros asuntos, no se hayan apercibido que la mayor presencia del español como lengua de trabajo internacional garantiza una mayor presencia del francés frente al inglés. El siglo XXI se presenta venturoso para el español. Solo le falta una política internacional de la lengua que lleve adelante 3 o 4 postulados. Esta es mi propuesta. Exigencia de su uso en todos los organismos de alcance mundial. Ustedes vieron ahora que hemos visto el paseo que le dio Argentina a Brasil, la FIFA, todo esto, se habla inglés y castellano. Ustedes lo vieron a Messi, nunca dice una palabra en inglés ni por casualidad. Lo sabe, pero no lo dice. Hace la publicidad en castellano. Neymar hace la publicidad en inglés. Fíjense, hay una publicidad, yo la vi. Si estoy estudiando el tema, cualquier cosa de esa me llama la atención. Exigencia del uso de los organismos. Intercambios culturales y comerciales con reciprocidad lingüística. Si me lees, te leo, como dicen los poetas bogotanos. Si me lees, te leo. Si me escribís, yo te escribo. Yo tenía un hermano que tuvo que ir a Norteamérica, lo mandó el Papa. Y tenía que ir a Norteamérica a mancar. Vamos, y entonces le dice, Carlito, tenés que ir a Norteamérica, mirá que ahí está. ¿No? Y entonces le digo, pero Carlito, vos no sabés si me... Yo le hablo en castellano y le dije a él, usted habla en español y en inglés y yo le hablo en castellano. Que nos vamos a entender. Y así se entendieron perfectamente. Perfectamente. Y cuando tenía hambre, tenía mi hermano la gorda, le dice, tengo hambre, quiero comer. Oh, I don't understand. Catering. Ese es el inglés que cuentan que son 1.000 millones. Mi hermano diciendo, tengo hambre, catering. Tercero, utilización de la sinonimia en las redes de Internet. No más. Solo falta encontrar gobiernos hispanos que lo hagan. Si poco sabemos de lo que sucede acá en nuestra Argentina, ¿qué podemos saber de lo que pasa en España? O en el Instituto Cervantes, creado en... Ahí viene el palo. Las conferencias, si uno no le da a alguien, es como dice Borges. En las películas de Cowboy siempre le tiran panes al del pianista. El que está, ¡pum!, le pegan un panazo. Así dice Borges. Alguien tiene que cobrar. Si una conferencia a uno no le da, es anodino. Siempre hay que buscar un enemigo para dar. Bueno, aquí está. Los datos, dice, las autoridades no nos podemos meter. Los datos del Instituto de Cervantes son falsos y van en detrimento del castellano, sus interpretaciones erróneas y su intención aviesa. Después de años de seguir su desarrollo, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que existe una mala leche en todo lo que hacen. Dicen defender a aquellos que socavan permanentemente. Hablan, como les dije, de 460 millones y somos 580. Teixeira Constella dice, el español es la cuarta lengua más hablada del mundo, detrás del chino, del inglés y del hindi. ¿Aló? ¿Ven que yo les mostré? Pero es el instituto pagado, son gente que gana buena plata. El español es la lengua de 18 países. Somos 22 países, se comieron 4 países. Por omisión, 4 quedaron afuera. Puerto Rico quedó afuera. Vayan a Puerto Rico a ver en qué hablan. Muñoz Molina, alguien que dirigió el Instituto Cervantes de Nueva York, dice, soy escéptico sobre la futura relevancia social, cultural y política del español. Veamos, si no, la escasa calidad de la televisión española internacional. Nada que ver con la plantilla exterior de la BBC de Londres. Ah, sí. ¿Y cómo se llama el secretario
el ministro de gobierno de Trump, Marco, ¿cómo se llama? Rubio. Marco Rubio. ¿Habla castellano? Sí, habla castellano. Quiere decir que el tipo llegó ahí no renunciando al castellano, sino manteniendo la lengua de su papá. Después dice, en el anuario español en el mundo. En Brasil el español ocupa el cuarto puesto como lengua extranjera, en dura competencia con el italiano y el chino, mientras que el francés y el alemán retroceden en sus posiciones. Este es el Instituto Cervantes, que se creó en 1991 con todos estos gobiernos españoles socialdemócratas que crean empleo público. Dale, más empleo público, más empleo público, más empleo público. Leí hoy, tienen 3.700.000 empleados públicos. Es de lamentar, es una verdadera pena que las escuálidas arcas del Estado español se vean menguadas por funcionarios que no cumplen con su tarea o, lo que es peor aún, realizan una tarea a la inversa de la propuesta. ¿Qué le digo yo a estos funcionarios? Lo mismo que en palabras de Rubén Darío. Tener cuidado, funcionarios, porque le mando cartas al instituto, me contestan algunos, otros no, pero tener cuidado, funcionarios. Vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos del león español. Es el verso de Rubén Darío a Roosevelt, ¿no? Que fue famoso. Eso sí, cuando vienen las elecciones, vienen acá a recoger los votos. Por supuesto que ni una palabra siquiera de la dimensión, otro tema muy importante, la dimensión antiimperialista del castellano como lengua, de los pueblos oprimidos por el imperialismo anglo-norteamericano. Lo que hace que, ve que no voy leyendo todo. Entonces le digo, para terminar, cuidemos la lengua, que es el primer y principal contenido de la educación, y que hoy por hoy es lo único que nos une, que nos da fuerza y poder ante un mundo y un sujeto homogéneo, que es el sujeto homogéneo de la sociedad de consumo, de la sociedad global. Este sujeto que es intercambiable uno con otro. Nuestra identidad no es la que somos todos por igual. Nosotros somos diferentes. Yo me voy del tema de la conferencia, pero les tengo que decir, nosotros, el hombre, es diferente. Y si no, fíjense en el rostro. Somos ontológicamente diferentes. Y nos han metido el tema del igualitarismo, de la igualdad. No, la de todos por igual, no es así. No es así. Y el rasgo fundamental es el rescate de la diferencia, porque en la diferencia está el aporte, en la diferencia está la creación, en la diferencia está la personalidad, en la diferencia está el disenso. Nosotros somos distintos, diferentes al mundo anglosajón que pretende imponerse como el señor del mundo, que es la novela de Benson, ¿no? Ante ellos debemos seguir la enseñanza de los romanos, para mí, que soy profesor de estudios clásicos, respecto de los griegos. ¿Qué hicieron? Ustedes saben que estaban los romanos, pero antes de los romanos los griegos. Y los profesores de Grecia iban después a Roma. Cuando Grecia pierde su poder, Roma la va reemplazando. ¿Qué hacían los romanos? Hacían esto. Sigamos el ejemplo de los romanos. A veces los traducían, a veces los copiaban y otras los latinizaban. Es decir, nosotros podemos copiarlo, lo podemos traducir o lo podemos españolizar. En general se españolizan los términos en inglés en este caso. Es una tarea que ya hicieron en su momento los romanos. Pero todo, en definitiva, lo acaban resolviendo ¿quiénes? Lo resuelven los pueblos, porque es el uso cotidiano es el que resuelve el problema de la ley. Yo no sé si termino acá o sigo, porque la otra parte sería las creencias, pero es muy larga. No sé si ustedes quieren que siga o paro y en casa a casa cada uno para su casa. No, vamos a tener que... Ahora, ¿sigo? Bueno, yo no quiero ser cargoso porque no...
Esta segunda parte es más filosófica, porque yo tengo, cada maestro con su librito, tengo que ir a mi disciplina. Es sabido que América es descubierta el mismo momento en que nace la modernidad. Es más, uno de los rasgos de la modernidad, la consideración del mundo como globo terráqueo, es confirmado por las expediciones de Colón y de Magallanes. Hubo un autor uruguayo muy amigo mío, Metol Ferrer, que decía que la globalización había comenzado con Colón. Y le digo, no, es decir, el tema de la globalización, el mundo como globo sí, pero el proyecto de globalización es un proyecto político, de transformar al mundo en uno solo, el One World, el mundo uno. Y no tiene la culpa Colón, obviamente. Pueden establecerse tres marcadas etapas en el despliegue histórico de la modernidad. Todos nosotros somos hijos de la modernidad. Nosotros no somos hijos, obviamente tenemos todo un pasado medieval, también greco, romano, maricoche, pero nosotros somos hijos putativos de la modernidad. Y yo marco 3 ciclos, para que ustedes se ubiquen en la charla. Podemos hacerlo así, desde el descubrimiento de América, 1492, a la Revolución Francesa, 1789. La segunda etapa desde fines del siglo XVIII, 1789, hasta la primera década del siglo XX. O sea que es la mencionada Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial. Finalmente la tercera etapa abarca lo que se ha denominado Arnolde, la Guerra Civil Europea, esto es, desde la Primera Guerra Mundial hasta Hiroshima, que es cuando se produce la crisis de la modernidad. ¿Por qué? Porque tiran la bomba atómica. Siempre la filosofía, la vida del espíritu, está vinculada a las grandes catástrofes y las grandes salvajadas que ha hecho. Hiroshima y Nagasaki, fue más cruel Nagasaki que Hiroshima, ustedes ya lo saben, porque fue bombardeada ex profeso. ¿Por qué era ex profeso? Porque era la ciudad católica de Japón por antonomasia. Y el que lo manda a bombardear dice, no, Truman dice, y lo que es Nagasaki. Mandan, esto es un deseo expreso. Fíjense qué interesante. La primera etapa, el hombre aún no se da cuenta que se ha producido un cambio sustancial. ¿Por qué? Ya no es más, porque la primera etapa comienza, ya no es más la Iglesia Católica, la monarquía, la cristiandad, todo eso quiebra. Entonces, lentamente va desapareciendo ese criterio político internacional. Comienzan a aparecer los Estados-nación. Los Estados-nación nacen, el primer Estado-nación es España. El primer Estado-nación del mundo es España. O nación-estado, porque los estados se fundan en las naciones y no al revés. Los estados se fundan en las naciones. Porque la nación no es otra cosa que el proyecto que un pueblo se da para existir en la historia. Por eso se dice que existe el pueblo kurdo o existe el pueblo judío sin tener Estado. Bueno, ahora lo tiene hace 70 años, pero siempre existió. El pueblo kurdo, la nación kurda, no tiene Estado, pero existe. Es el lugar que la nación es el etos de un pueblo. Usos, costumbres, maneras, leyes, formas, vestimentas, etcétera, etcétera. Entonces, ese etos es el que funda el Estado, cuando es un Estado genuino. Cuando es un Estado falso, falsificado, bueno, es una creación arbitraria de la inteligencia. La monarquía, mediante la Revolución Francesa, va a ser cuestionada. La segunda etapa de la modernidad, aquella que puede caracterizarse como revolucionaria. Se producen las revoluciones políticas, etcétera, la máquina a vapor. Finalmente, la tercera, la universalización de la modernidad,
la técnica, su simbiosis con la ciencia, que se transforma en incuestionada, que es lo que padecemos ahora. La técnica, en su simbiosis con la ciencia, nadie la puede cuestionar, no se cuestiona. No se cuestiona. Se puede cuestionar los principios morales que la guían, pero no como tal. Porque como tal la aceptamos, la simbiosis de técnica y ciencia. Los pueblos ya entrados en la posmodernidad son transformados sobre todo en público consumidor. Los estados nacionales son superados en poder por empresas multinacionales. El dinero casino o el dinero especulativo es 50 veces el dinero comercial, lo vemos. Los grandes relatos de la modernidad como la idea de progreso, la democracia como forma de vida, la subjetivación de la religión, el espíritu de lucro y la manipulación de la naturaleza por la técnica quebraron, no tanto por la mayor o menor crítica aguda que se les hiciera, sino por las consecuencias contradictorias a que llegaron estos principios cuando se plasmaron en la sociedad. Si quieren me puedo detener en cada uno de estos, pero sería otra cosa. La idea del progreso. Sí, hasta hace unos años todo el mundo creía en el progreso. Ahora nos damos cuenta que la historia no es un progreso lineal, que retrocedemos en un montón de categorías. Y si no, fíjese, hasta un filósofo como Eduardo Duhalde, un tipo nefasto para Argentina, que siendo presidente le pidió al rey Juan Carlos la doble ciudadanía. Siendo Duhalde presidente, en un momento determinado dijo, no, porque una cosa es el progreso técnico, pero en el orden moral ya no progresamos. Hasta él se dio cuenta, hasta un perfecto inútil, la representación del inútil más grande, hasta un inútil como este tipo se dio cuenta que el progreso no es tal, no hay tal progreso, no hay tal progreso, no hay una ley de progreso lineal, no existe el progreso lineal. La democracia como forma de vida, bueno, ¿por qué no fue vivir Alfonsín a Chascomús con la democracia como forma de vida? No se puede ser democrático en su forma de vida. ¿Por qué? Porque la democracia supone el igualitarismo y la forma de vida supone jerarquía de fines y jerarquía de bienes. Entonces no se puede plantear la democracia como forma de vida, es un sinsentido. El espíritu de lucro, obviamente, el espíritu de lucro sigue presente, siempre está presente, pero el espíritu del grupo no justifica las acciones de los hombres. La manipulación de la naturaleza por la técnica. Y fíjense toda la manipulación genética y todo lo que sucede, se dan cuenta que esto no es algo que el hombre se deba a sí mismo. Hoy la sociedad está mal. ¿Qué dice la escuela neomarxista de Frankfurt con Habermas? Dice que la sociedad actual está mal porque no pudo proseguir el proyecto de la modernidad. Yo, cuando escribí la teoría del disenso, le dije, no, la sociedad está mal. ¿Por qué está mal? La sociedad está mal por el fracaso del proyecto de la modernidad. Es la modernidad que nos lleva a él. Es la modernidad que nos está llevando ahora casi a la guerra. Cuando es la modernidad de los dirigentes europeos que quieren armarse para seguir la guerra, ignorando la historia. Esta es la modernidad. Es el proyecto de globalización que lo tienen los burócratas de Bruselas y que están hundiendo Europa. Y no saber nada de la historia, ni saber nada de Rusia. Rusia es una parte idem, parte diversa. Rusia forma parte de Europa y parte no. Pero no me voy a meter, menos mal que no tenemos de vecinos a los rusos, que son unos salvajes. No, señor, deje a Rusia tranquila, no provoque al oso. El oso al final lo va acariciando, un día le pasa la lengua, otro día le come la cabeza. No se puede hacer eso, ¿me entienden? Entonces, la modernidad nos ha
ha metido al mundo en un callejón sin salida, en donde el relato de todas estas veleidades que nos han llevado a estar como estamos, La modernidad lo que más hizo, lo que más logró por dos pueblos, es cuando logró el estado de bienestar, un cierto estado, pero que duró muy poco. Duró de los años 50 a los años 80, duró 30 años el estado de bienestar. Después, ¿por qué? Se pudrió porque tiraron de la piolita más de lo que tenían que tirar. Y ahí estamos, parados, como decía mi padrino Tino Porcio, que era boxeador, el manager de Lauce, de Selpa. Decía, estamos parados de las piñas, nunca te quedes. Vos lo que tenés que evitar es estar parado de las piñas que te peguen. Claro, cuando uno está grogue, pum, le pegan de acá, y sí, está así, pero está grogo, parado por las piñas que nos pegan. Por eso estamos parados. Entonces, ¿qué es lo que le digo yo a esta escuela? Digo, no, señores, no es volver al relato de la modernidad, hay que superar eso. Descrita la modernidad en grandes rasgos, tanto, ve que llegué más rápido de lo que pensaba, ya terminé. Descrita la modernidad en grandes rasgos con su aspecto histórico, su contenido, tal. Sabemos por Bernardino de Sahagún que América fue hallada. Hallar significa dar con algo sin haberlo buscado. ¿Fue hallada por quién? Por Ullman, por el vikingo Ullman, que llegó, desembarcó en Panuco, en el Golfo de México, en 1967. Pero ello no nos dice nada de ninguna de estas expediciones. Y este es el hecho magno. América fue descubierta, corrida al velo. ¿Por quién? Por la conciencia hispana. Colón. ¿No? Y Colón, que era de origen, ¿qué no es? Forma parte de la conciencia hispana, porque él se expresa en castellano y muestra sus valores en castellano. Él es el gran... Colón es extraordinario. Colón es extraordinario porque es un ciudadano, el hombre del Renacimiento más importante de toda la historia. No son los poetas, yo qué sé, Petreca y todo, no, es Colón, es Colón. Colón se da cuenta. ¿Por qué? Porque estos hombres, él descubre, esa conciencia descubre un mundo. Corre el velo, descubrir es correr el velo. Descubrir, sacar de lo que lo cubre, correr el velo. ¿De qué? De América. Es cierto, los vikingos llegaron en el 967, pero Colón la descubre. Y cuando algo se descubre de una vez y para siempre. No la descubre y después vienen los otros, viene Francis Drake. No, descubren islas, descubren pequeñeces. Descubre América para la conciencia del hombre europeo y en general del hombre de todo el mundo. Esto es lo más importante. Y por eso hay un autor que vivió acá en Argentina, un autor rumano que yo conocí, llamado Vintila Oria. Vintila Oria era de uno de los cuadros de Cornelius Celea Codriano, aquel gran luchador rumano que luchó contra el marxismo y lo mataron. Y dice Vintila, si descubrimiento es develar, aletheia en griego, aletheia, entonces los vikingos no develaron nada y los españoles lo develaron todo, de una vez y para siempre. Se develó América, en la aletheia, en griego quiere decir alfa privativo, es descubrir. Con el descubrimiento chocan o se encuentran, como se dice hoy, dos cosmovisiones, la autóctona o india y la bajo medieval o católica. Y en el abrazo ciclópeo que se dan los enemigos en la lucha y en el lecho, se mezclaron, los españoles se mezclaron sin tapujos ni temores con el aborigen americano. De esta colosal mixtura indo-hispana surgimos nosotros, la América criolla, Iberoamérica, la América morena, Hispanoamérica, todo esto.
Dicha simbiosis produjo una conciencia, la iberoamericana. Y viene la parte filosófica, lo lamento mucho, me la voy a leer rápido, sino, como un mixto perfecto, portador de una cosmovisión análogamente diferente a las dos cosmovisiones que le integran. Nosotros, como decía Bolívar, no somos ni tan españoles ni tan indios. Nosotros somos análogamente diferentes a los dos. Nos parecemos en algo y nos diferenciamos en algo. Obsérvese que hablamos de mixto perfecto y no de compuesto sustancial, como apresuradamente se puede decir. Y ello es así porque compuesto sustancial se entiende, hablando metafísicamente, el ente cuyos componentes son sustancias incompletas. Es decir, de dos sustancias amo una tercera sustancia. Del tabaco y el papel amo el cigarrillo, para que ustedes se den. Ese es un compuesto sustancial, el cigarrillo, el tabaco y papel. Se entiende, hablando metafísicamente, pero que sin embargo siguen siendo distintas, conservando su propia naturaleza, producida la unión, sigue siendo tabaco. Tal el compuesto humano el resultado de la unión, por ejemplo, de alma y cuerpo. Tal el compuesto humano el resultado de la unión de alma y cuerpo. En nuestro caso afirmamos que constituimos un mixto perfecto. ¿Por qué somos un mixto perfecto? Porque nuestra identidad nacional surge de la unión por fusión y no por mezcla. Nosotros nos fusionamos, no somos una mezcolanza. Como una vuelta me tradujeron en italiano, dije mixto perfecto, y cuando me traducen artículo en italiano ponen mezcolanza. Le digo, no, mano, nosotros no somos una mezcolanza, somos un mixto perfecto. Bueno, le cuento una anécdota. Había un pensador argentino que fue el padre de Leonardo Castellani, que era de Santa Fe, murió hace unos cuantos, murió en el 80 y algo, y el tipo era un escritor árabe. Entonces, hablando de esto del mixto, dice, claro, nosotros somos una raza mixtonga. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ni un gorrión ni un jilguero, nosotros somos un mixto. Claro, ustedes, los que tengan más o menos mi edad saben que el gorrión no sirve para nada, hay que comerlo nomás, y se toma el trabajo de comer gorrión con polenta, con pechuga de gorrión. Bueno, no es fea, no es fea. El jilguero se casa, porque el jilguero canta, tiene, y el mixto hace pip, 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 nadie lo casa. Nosotros cuando éramos chicos cazábamos pajaritos. No, es un mixto, tiralo, o guardalo que lo comemos, nada más, pero no. Entonces nosotros somos, y dice, nosotros somos la raza mixtonga, no somos ni chicha ni limonada, no somos ni gorriones ni jilgueros, nosotros somos mixtos. Pero en una parte tiene razón en el sentido de que somos mixtos. ¿Por qué? Porque somos una cosmovisión distinta de las cosmovisiones que nos crearon. ¿Se entiende? La cosmovisión europea o bajo medieval y la cosmovisión india son dos cosmovisiones completas en sí mismas, pero que han creado este mixto completo que somos nosotros. La religión que llega a América no es producto del ecumenismo o del ecumenismo del Vaticano. No, la religión no es el vacuum barroco del racionalismo. La religión que llega es premoderna. Y les voy a decir por qué. Es anterior a la Revolución Mundial. Anterior, ni siquiera son los jesuitas, que son modernos. Los jesuitas es una orden moderna. Es la orden que se crea para enfrentar a los protestantes en Trento, pero es moderna. Las órdenes que llegan acá, ¿quiénes son? Los jesuitas llegan 80 años después, casi un siglo después. Las órdenes que llegan acá poseen todos rasgos premodernos, que son los dominicos en 1510, los franciscanos 1511, los mercedarios en 1513 y los agustinos en 1523. Estas son las cuatro órdenes que se mantuvieron establemente
la función evangelizadora en América. Porque los jesuitas fueron expulsados en 1767. Y este tipo de funciones, esa función evangelizadora de América. Acá está el profesor Martínez, al que yo le pasé un libro y que él lo está estudiando, que es de un pensador, un filósofo virreinal, del periodo virreinal o preindependiente. Ves que yo no digo un periodo colonial porque nosotros no fuimos colonia, nosotros fuimos reinos de España, no fuimos colonia, somos reinos, nosotros fuimos ciudadanos del reino de España, no fuimos colonia. Y entonces él hoy me estaba contando que consiguió el libro de José Peramás, y que es interesantísimo, porque el año 1750, por ahí, él lo escribe, y dice, ¿cómo hacían para evangelizar? Uno nunca, ¿cómo hacían? ¿Sabe que pedían ellos? Le decían a los indios, no, mira, este burro viejo no agarra trote. Ustedes saben, la gente que pasa los 40, los 50 años no agarra más trote. Por eso se dice en el campo burro viejo no agarra trote. Entonces, ¿qué hacían? Los indios, bueno, quedate, que era la reducción, bueno, algún horario, pero los chicos que vengan al colegio. Entonces los chicos que les enseñaban el catecismo y les daban caramelos y juguetes para entretenerlos a los chicos. Y después los chicos que los mandaban con los padres. A la tarde se iban del colegio. Cuando llegaran, el niño le decía, ahí querido, ¿qué pasó en la escuela? ¿Qué pasó con estos curas? ¿Qué te enseñaron? No, me enseñaron, había un hombre que murió en una cruz, con esas cosas. Pero yo, ese fue el modo de evangelización. Nunca hubo evangelización en masa, que dicen, lo bautizaron en masa. Ustedes no se imaginan la cantidad de mentiras que hay sobre los 3 siglos antes de 1810. La cantidad de mentiras enormes, gravísimas, terribles que nos han contado y que nosotros las seguimos muchas veces repitiendo sin tomar conciencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Llegan, enseñan, bueno, catequesis, Pero ¿qué pasa? Esa catequesis es transformada. ¿Por qué es transformada? Y es transformada por 2 motivos fundamentales. Primero, porque nadie leía. Vamos, no había televisión, no había radio, no había internet, nadie leía. Es decir, mis abuelos no sabían leer, a poner un caso, ¿no? Demuestra que no me voy tan lejos. Entonces, ¿cómo es que se transmite? Se transmite a través de los chicos. Y al transmitirse a través de los chicos, no tiene toda la puridad teológica que tendría que tener el catolicismo que se va implantando en América. Y al no tener esa puridad ideológica, comienzan con algunas cosas, por ejemplo, heterodoxas, por ejemplo, la Madre María, el Gauchito Gil, para poner caso argentino, la difunta Correa. Entonces, el catolicismo se va transformando, no ya en una religión, podríamos decir, oficial, se va transformando en una heterodoxia. Es heterodoxa, pero es popular. Entonces, ¿se transforma qué? Se transforma en un dato antropocultural. Nosotros no podemos hablar de la Argentina ni de América y no hablar de lo católico. Pero lo católico como qué? Lo católico como heterodoxia. Y ese católico como heterodoxia nunca dio una herejía. Porque nunca fue ningún americano castigado por hereje. ¿Pero cómo no fue? No, porque no da para herejía. Da para esa creencia así medio ambigua y esa visión que se tiene del catolicismo. Entonces, la creencia que se implanta acá es una creencia, usted me dijo en español que bueno, es una creencia un poco seria. Digo, la creencia, y usted que es más serio su creencia que la mía, si es creencia, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que yo quería decirle, que es algo, por eso digo creencias heterodoxas. El catolicismo americano
está internalizado, o mejor aún, asumido vitalmente por nuestro pueblo. Él es esencial a nosotros, más allá que lo practiquemos o no la confesionalidad. Más aún, tomado como dato antropocultural, es insustituible en nuestra ecúmena iberoamericana, y esa vitalidad que se muestra en forma heterodoxa, si me permiten el juego de palabras, es la más lograda ortodoxia. Esta heterodoxia católica, cuya expresión más acabada fueron los imagineros hispano-criollos, la imaginería hispano-criolla de América, del Perú, de Argentina, de Bolivia, el alejandrino en Brasil, etc. Es lo más genuino. ¿Y cómo puede ser un ángel con un trabuco? Porque se le ocurrió al indio pintar un trabuco. ¿Cuál es el problema? ¿Hizo una herejía? No, un ángel con un trabuco. Claro, agarra un teólogo y dice, el ángel no es un género, el ángel es una especie por sí mismo y no puede tener un trabuco porque el ángel es la mejor manifestación de Dios en el orden espiritual. Sí, tenés razón, papá, anda, sí. Dame el ángel, me lo cuelgo en la pared. Entonces, es comprensible que ante la descristianización del viejo continente, los europeos, ¿qué van buscando? Los europeos van buscando todas las cosas neopaganas. Por eso hay un gran auge en Europa del paganismo, cosa que no pasa con nosotros. ¿Qué dice Castellani? Es una religión, la nuestra, una religión mistonga. Lo cito a Castellani porque coincide conmigo. Dice, bueno, Europa no nació católica, América sí. Que los yanquis sigan creyendo en su destino manifiesto, pero quedémonos nosotros con esta religión mistonga, como decía el cura Castellani, pero donde jamás surgió una herejía, que es la que nos otorga una identidad propia dentro de los pueblos que conforman este pluriverso que denominamos mundo. Se finí la pregunta.